Buenos días chicos, espero que se encuentren bien de salud. Hoy quiero iniciar la clase con una frase de este personaje que veremos como clase. El coraje no es tener la fuerza para seguir, es seguir cuando no tienes fuerza. Viene a ser una frase hecha por Napoleón. Por lo tanto, la clase de hoy viene a ser Napoleón Bonaparte. Veamos algunos datos acerca de su vida, de su biografía de Napoleón Bonaparte. Esta se va a desarrollar desde nace en el año 1769 y muere en el año 1821. Vamos a decir que este personaje era considerado como el mayor genio militar de la historia por sus grandes estrategias que vencieron una alianza entre países como Rusia, Inglaterra, Austria, como etc. Por eso se le considera como el mayor genio de la historia. Su origen se debe en la isla de Córcega, conocido como la ciudad de Ajaccio. Sus padres vienen a ser Carlos Bonaparte y María Leticia. Su fobia, es decir, tenía miedo a los gatos. ¿Cómo se le dice a esas personas que tienen miedo a los gatos? Ailurofobia. Estatura. Su estatura viene a ser un mito. Otros dicen que venía a ser chato, otros de baja estatura. Pero en realidad, su estatura de Napoleón venía a ser una estatura promedia, 1,70 m, incluso más alto que tu profesor y algunas personas de este lugar. Murió en la isla de Santa Elena, en Gran Bretaña. En sí, la isla de Santa Elena se encuentra en África, pero aquel entonces esta isla pertenecía a Gran Bretaña, es decir, era una de sus colonias. Su apelativo, como lo llamaba sus padres, venía a ser Nabulio, que viene a ser diminutivo de su nombre, mientras que tenía otro apelativo conocido como Pequeño Cabo. Esto se le ganó o se le consideró dentro de la escuela militar. ¿Dónde estudió? Viene a ser en Francia, conocido como Brietne. Vayamos a ver el desarrollo de su gobierno y cómo entra al poder la era napoleónica. Esto inicia con el directorio desde el año 1795-1799. Ojo, el directorio en sí pertenece a la vida republicana. Está bien, pero desde ahí ya se hace conocido Napoleón. Luego pasaría a través de un golpe de estado a formar el consulado desde el año 1799 a 1784. Y por último se proclama o se corona como un emperador que inicia el gobierno desde el año 1784 a 1815. En el directorio, es decir, en la vida republicana todavía, Napoleón ya era conocido gracias a sus batallas y a las campañas militares que realizaba. Unas vienen a ser en Italia y el otro en Egipto. En Italia tenía como objetivo desestabilizar la economía austriaca, es decir, la batalla se da con Austria, donde se presentan tres batallas: Lodi, Ariola y Rivoli. Se dice que en esta campaña militar de Italia vence Napoleón, dándose así el Tratado de Campo Formio. Mientras que en la campaña de Egipto, el objetivo venía a ser el bloqueo comercial a los ingleses, donde se va a dar la batalla de las pirámides. También en la batalla de Abukir, donde va a ser derrotado por el general inglés Nelson. Es acá, en esta segunda campaña militar, donde se encuentra la piedra Rosetta. ¿Qué cosa representaba la piedra Rosetta, profesor? Una piedra donde estaban escritas los tres tipos de escritura de la cultura egipcia: la jeroglífica, la hierática y la demótica, recordemos, ¿no? Gracias a esta podemos descifrar algunos escritos dentro de la cultura egipcia. 2. El consulado. Llegaría el gobierno del consulado a través de un golpe de estado que lo realiza el 9 de noviembre de 1729. En sí, recordemos que en la vida republicana el calendario se había modificado, surge un nuevo calendario, donde las fechas ya no eran 9 de noviembre, sino era considerado como 18 brumarios. Es así que podemos decir también que Napoleón hace un golpe de estado
de los 18 brumarios. Es ahí donde se crean dos poderes, el poder ejecutivo y el poder legislativo. El poder ejecutivo estaba a cargo de 3 cónsules, entre ellas Napoleón Bonaparte, Jean Jays, Talleyrand. Estas 3 eran los que gobernaban Francia, pero todo el poder lo tenía Napoleón Bonaparte, donde se crea una nueva constitución conocida como la Constitución del año octavo o el año 8. Entre estas obras más sobresalientes de sus gobiernos viene a ser la reorganización fiscal y administrativa, reorganización de la enseñanza educativa en Francia, promulgó el Código Napoleón, es decir, un conjunto de normas y leyes que dio Napoleón a Francia, restableció relaciones diplomáticas con el Papa Pío VII. Recordemos que en la vida republicana se había roto cualquier tipo de relaciones diplomáticas con la Iglesia Católica. Recién con Napoleón se restablece toda esa crisis religiosa. Creó el Banco Central con la finalidad de reservar toda la economía de Francia. Construyó carreteras y cloacas. Mientras tanto, en el Poder Legislativo se encargó de crear, derogar y modificar leyes. A continuación, veremos un video acerca del fragmento del golpe de Estado que realiza Napoleón Bonaparte. El 9 de octubre de 1799 desembarcó en Francia y se encontró aclamado por una multitud. La campaña en Egipto, un desastre militar, había resultado un triunfo gracias a la propaganda. Menos de una semana después de regresar a Francia, Bonaparte vio que era el momento de actuar. Se alió con uno de los conspiradores, un miembro del directorio, Emmanuel Sieyès, que necesitaba el apoyo del joven y famoso general. El 9 de noviembre de 1799, Bonaparte y Sieyès pusieron en marcha su plan. Una de las premisas más simples era que el Parlamento se quitara de en medio. Ellos votarían un gobierno provisional que empezara de nuevo con la redacción de una nueva constitución. Entró en la Cámara Legislativa, lo cual está completamente en contra de la ley. El cuerpo legislativo tenía prohibida la entrada a cualquier figura militar. Y lo que se encontró allí le enfureció. Los miembros de la Asamblea vieron las bayonetas por el pasillo principal y a Bonaparte. Empezaron a gritar y llorar y a pedir que le apresaran porque intentaba hacerse con el control del gobierno. A las 2 de la mañana, un pequeño grupo del Consejo se reunió con los conspiradores y votó una ley para un nuevo gobierno provisional con 3 consejeros provisionales a la cabeza. Bonaparte era uno de ellos. Cuando empezaba el año 1800, Napoleón Bonaparte, con 30 años de edad, era el hombre más poderoso de Francia. La revolución, dijo Bonaparte, ha terminado. Y luego añadió: yo soy la revolución. Llegamos 3. Imperio. El imperio se inicia cuando Napoleón es considerado como o coronado como emperador por el Papa Pío VII. ¿Está bien? Esto gracias a la restablección de las relaciones diplomáticas con la Iglesia Católica. Gracias a este se le considera como emperador. A continuación, un video de cómo Napoleón llega al poder como emperador. Haré redecorar la catedral. Mi idea es transformar Notre Dame en un templo grecorromano. Es decir, pagano. No, es decir, grandioso. Decidme, Isabel, ¿no me habéis representado más pequeño que al señor Talleyrand?
La verdad, Sire, solo he respetado las proporciones de la naturaleza. Pero la naturaleza no determina la grandeza de los hombres, sino su destino. Bien, Sire. Vos estaréis aquí. Y vos estaréis allí. Mi brazo no es lo bastante largo para... ¿Bastante largo para qué? para poner la corona en vuestra cabeza. No será. Voy a coronarme yo mismo. ¿Y para qué he venido aquí? Para bendecir mi reino. Pero ¿a quién pedís que bendiga vuestro reino, Sire? ¿A Dios Todopoderoso o al servidor que humildemente le representa? ¿Humildemente? ¿Es humilde el trueno de los órganos? ¿Las nubes de incienso, los altares llenos de flores? ¿Las sotanas bordadas de oro? ¿Las procesiones de diáconos, de sacerdotes, de arciprestes, de obispos y de cardenales? Sire, vos confundís a Dios con la religión. Al contrario, yo lo separo. De un lado una hipótesis, es decir, Dios. Del otro una certeza, la religión. Ella labra las sociedades humanas. Sin religión los pueblos no tienen referencia. Hemos visto a dónde llevó a Francia, cuando la revolución para liberar los espíritus saqueó las iglesias y guillotinó a los religiosos. El país cayó en la anarquía y el terror. No, se puede vivir sin Dios, pero no sin religión. Vivir sin Dios. Podríais vivir sin fe en la inmortalidad de vuestra alma. Podríais vivir sin creer en la vida eterna. Si hubierais estado en un campo de batalla, tampoco creeríais en ella. Yo me paso los días y las noches en un campo de batalla. El mundo entero es un campo de batalla, Sire. Y cada vez que un hombre sufre, es una terrible derrota para mí. Colocaos vos mismo la corona si es vuestra voluntad. Rogaré para que su carga no se vuelva demasiado pesada para vos. Bah, vos mismo. ¿No lamentáis haber sido elegido papa? Me aterroriza, Sire. Cada día que Dios me da. En ellas podemos decir que Napoleón ya era visto mal aquel entonces por otros países europeos como Inglaterra, Rusia, Holanda, Austria, Bélgica, etc., quienes ya iniciaron sus alianzas. Y estas alianzas de estos países europeos se le conoce como coaliciones. Existieron 7 coaliciones. En la primera coalición, Napoleón vence estos países en la batalla de Valmy. En la segunda coalición, la batalla de Italia y Egipto, es decir, las campañas militares que realizó a Italia y Egipto. En la tercera coalición se da la batalla de Trafalgar, donde Napoleón sufre su primera derrota por la alianza de estos países europeos, Inglaterra, Rusia y Austria. Y en la cuarta coalición, la batalla de China o Austerlitz, es acá donde Napoleón se recupera y vence a la coalición. Y en la quinta coalición, al vencer en la cuarta coalición, Napoleón se creía poderoso y quiso invadir a Rusia, donde se da la quinta coalición. Pero lastimosamente fracasa esta invasión a Rusia, ya que era muy difícil llegar a Rusia cruzando los Alpes, porque la temperatura de esos lugares bajaba menos de los 30 grados Celsius. Llega la sexta coalición. Cuando Napoleón va a conquistar a Rusia, pierde gran cantidad de sus soldados, lo que ocasiona que en la sexta coalición llega algo defectuoso su ejército, donde se da la batalla de Leipzig. Es acá donde Napoleón se da la primera derrota significativa. Pierde Napoleón, es capturado y exiliado de Francia. Se lo llevan hasta la isla de Elba, donde estaría en las colonias de Inglaterra. La isla de Elba se encuentra en África, pero aquel entonces esa porción de la isla pertenecía a Inglaterra. El séptimo coalición. El séptimo coalición iniciaría cuando Napoleón, al ser exiliado primeramente en la sexta coalición, solo duraría en esa isla de Elba 100 días. A continuación, un video acerca de los 100 días de gobierno de Napoleón en la isla de Elba.
Sire, os lo suplico, resguardaos detrás de vuestros hombres y dejadme a mí intentar parlamentar. ¿Con armas en la mano? Guardad eso, cambrón. Pero Sire... Mierda. ¿Decíais? No, nada. Reconozco las insignias. Es el 5º de línea. Iné está al mando. ¡Soldados! ¡Preparados a abrir fuego! ¡Soldados! ¡Descansen armas! ¡Mariscal Ney! ¡Soldados del 5º de línea! ¡Soy vuestro emperador! ¡A mi orden! ¡Fuego! Suboficiales, tomad los nombres de los que no han disparado. Serán acusados de rebelión ante el enemigo y fusilados. Que otros ocupen su lugar. ¡Soldados! Si hay alguno que quiera matar a su emperador, aquí estoy. Vaya, ¿eh? ¿Cuánto has tardado? Antes eras el primero en recibir mis órdenes. Guarda tu sable, imbécil, si no, ¿con qué defenderás a tu emperador? Tenéis razón, Sire. París aún está lejos. ¡Atención, 5º de línea! En columna de A4 y música a la cabeza. Y deshaceos de esos trapos. La bandera tricolor o nada. De los cuales se recuperaría y formaría un nuevo ejército donde se enfrentaría nuevamente a la alianza de estos países europeos, conocido como el Séptimo Coalición, y la última batalla en el año 1815, dándose así la batalla de Waterloo. Es acá donde Napoleón Bonaparte sufre una derrota definitiva. Cae a la alianza de las coaliciones de Austria, Rusia, Inglaterra y Bélgica, donde nuevamente va a ser capturado. Ya no lo van a llevar a la isla de Elba, sino a la isla de Santa Elena. Es ahí donde muere. ¿Cuáles son las consecuencias del imperio napoleónico? Primeramente, después de la captura, mejor dicho, se da el Congreso de Viena. Y en esta se toma en cuenta la restauración de la vida monárquica en Europa. ¿Está bien? Para ello se creó la Santa Alianza entre estos países europeos. Para que no surja un líder como Napoleón, empezaron a hacer alianzas estos países. Otra consecuencia viene a ser la expansión de las ideas revolucionarias de Napoleón. Entre ellas se practicó la libertad y la igualdad. Es decir, los pueblos empezaron a creer en sí, dándose así el derecho de la libertad y la igualdad. En América, en cambio, se formó las juntas de gobierno. Ojo, en América, recordemos cuando Napoleón se daba el imperio napoleónico, en América se daban las colonias, se estaba desarrollando el virreinato. Ya la finalización,
porque cuando ingresa Napoleón a las tierras de España, ocasiona una crisis política social dentro de su población. Es así que se crea la Junta de Gobierno. ¿Qué viene a ser la Junta de Gobierno? Viene a ser un conjunto de personas criollos, españoles liberales, que estaban en contra de la desembarcación de Napoleón en las tierras españolas. Es así que desde esta junta iniciaría incluso la independencia en América. Luego, también diremos, otra consecuencia viene a ser el Código Civil Napoleónico, que viene a ser un conjunto de normas hechas por Napoleón. Bueno, gracias. Eso sería todo en cuanto a la Revolución Francesa y los 3 periodos de la Revolución Francesa: monárquica, republicana e imperio napoleónico.